Y me gustaría dar unas ideas para pensar. Este es Warren Buffett. Ya sabéis que Warren Buffett tiene esta frase que es famosa. Buffett ahora parece que se va a hacer famoso por la tasa Buffett, que parece que quieren aplicar a patrimonios superiores a $700.000 en Estados Unidos. Y dice esto siguiente, dice, oye, cuesta 20 años construir la reputación y 5 minutos se tardan en arruinarlo. Y si tú piensas acerca de esto, de alguna forma vas a hacer cosas diferentes. Aquí da algunos mensajes desde el punto de vista de compañías, qué cosas hemos de gestionar ex ante para que cosas no ocurran, y desde el punto de vista personal. Son famosos los casos de gente que cuando va a una oferta de trabajo, las compañías que les van a contratar o los headhunters lo primero que hacen es que miran su perfil social a ver qué cosas ponen allí. En consecuencia, esta es una primera idea a pensar. Otra idea a pensar, esta me gusta mucho. Esto es Dr. Mike. Dr. Mike es un peluquero de Brooklyn y tiene una peluquería en Brooklyn donde tiene esta cosa colgada. Y un día paseando por la calle, junto con el profesor Charles von Braun, que es quizá la mayor autoridad del mundo en reputación corporativa, me dijo, mira, este es mi peluquero. Y tenía este cartel puesto. Dice, yo no construyo mi reputación, mis clientes son los que lo hacen por mí. Y me pareció muy interesante. Una compañía hoy es dueña de su marca. Sin embargo, una compañía no es dueña de su reputación. Una compañía es dueña de su marca en cuanto que es dueña de los activos que suponen y se asocian a la marca, es dueña de la gestión de su marca para que aparezca como la compañía quiere, es dueña de la manera en la que quiere hablar, pero en última instancia la reputación es de otros. Y el punto está en que hoy los otros tienen una manera de actuar muy rápida, como antes se comentaba en la mesa en las redes sociales. Luego, la pregunta que nos teníamos que plantear es ¿qué parte de mi reputación hoy se constituye y se construye en redes sociales? Lo cual no es poco, porque al final lo que nos damos cuenta es que buena parte de nuestra reputación está en lo que se dice en diferentes redes. Otra idea para pensar. De la misma manera que en la física existen una serie de leyes típicas, leyes de la palanca, entre otras, en términos de gestión hay dos leyes que son muy importantes y que afectan al perfil de la compañía y que afectan también a su rol dentro de lo que es el entorno en el que se mueve. El primero es el efecto halo. No sé si conocéis qué es el efecto halo, pero significa que una parte de mi personalidad tiñe el todo. Es decir, de alguna forma los ciudadanos, los clientes se aproximan a las compañías muchas veces en función no de lo que piensan, sino en función de lo que sienten. Una aproximación mucho más visceral. Y aquí hay una parte importante que es el efecto halo, y hay una lista, como aparece aquí, no de los más admirados CEOs de América, sino de los más odiados. Si veis un poco más en detalle se podría ver, y no está ninguno de estos dos. Pero hay otro que es muy interesante, que es el efecto de la red. Y las redes están aquí, en este punto. ¿Qué se diga de tu compañía aquí? Es muy relevante. Y cómo tu compañía está generando o está trabajando para reducir un efecto halo negativo, si fuere, o para incrementar un efecto halo negativo es muy importante. Y en consecuencia, otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es qué parte de ese halo se construye hoy a través de redes sociales. Esto nos lleva a lo siguiente, nos lleva a pensar que antes las compañías se comunicaban con sus clientes de una manera unidireccional. Y nos llevaba a pensar que antes las compañías eran dueñas de su marca. La situación de hoy es radicalmente distinta. Hoy en el centro está, de alguna forma, lo que pudiéramos llamar el stakeholder. Ya puede ser un cliente, ya puede ser un partido político, ya puede ser un movimiento ciudadano, ya puede ser una comunidad de usuarios, ya puede ser una ONG, ya puede ser lo que fuere, que de alguna forma se va relacionando con la compañía y va extendiendo el mensaje de esa compañía en diferentes sitios. Es decir, quien está en el centro del diálogo hoy es el stakeholder, no es la compañía. Segundo, se producen muchísimas fuentes de diálogo de los stakeholders cruzados entre ellos. No hay más que ver el efecto multiplicador que generan los mensajes de Facebook o de Twitter. Luego las conexiones que se crean son absolutamente dinámicas y van cambiando en el tiempo. Y luego, al final, toda la información ahí fluye en diferentes sitios. ¿Qué nos damos cuenta? Que si una compañía no es consciente de que no es ella la que está en el centro del diálogo, sino que ella es sujeto pasivo en la mitad de las ocasiones y no interactúa dentro de esa pasividad, está muerta. Dos ejemplos.
O un ejemplo que me parece muy importante. Esta es la cotización de Toyota. Tengo también la cotización de BP. Esto es la cotización de Toyota, si recordáis cuando tuvo los problemas que tuvo con sus frenos. La línea amarilla es la cotización del Standard & Poor's 500. La línea blanca es la cotización de Toyota. Le ocurrió a BP exactamente igual y le ocurre a casi todas las compañías cuando gestionan crisis. Va a la marcha, se produce un evento, se produce un efecto y a partir de ahí empieza a haber muchísimo ruido. Los ruidos que la compañía no sea capaz de gestionar introduciéndose en esos diálogos que se producen e introduciéndose ex ante, no después de que haya ocurrido el posible efecto, genera muchísimo ruido. La generación de ruido en última instancia genera una pérdida de credibilidad. La pérdida de credibilidad genera una pérdida de confianza. La pérdida de confianza genera un menor precio en el mercado. El menor precio en el mercado supone una menor valoración de tu compañía en los mercados. Y una menor valoración supone un incremento de tu prima de riesgo. No sé qué parte de esa carencia o esa bajada en la cotización de Toyota supone al efecto movilizador que se produjo en las redes como consecuencia de sus impactos negativos. Lo que sí sé es que ha habido otras compañías que han sufrido esto. Lo que sí sé es que compañías que sufrían esto no estaban ex ante trabajando en las redes y no pudieron gestionar en tiempo real lo que se decía de ellas. Y al final este es un efecto bastante claro. Y termino más o menos con este gráfico que me parece interesante. Esto es el valor en el mercado de compañías que están incluidas en los portfolios de compañías de mejor reputación. Es la línea roja. Y la línea azul es el valor en el mercado de las compañías que están dentro del Standard & Poor's 500. La diferencia son 50 puntos básicos. 50 puntos básicos en cuanto a prima de precio son relevantes, pero 50 puntos básicos en cuanto a prima de riesgo también lo son. No sé exactamente qué cuota parte de esos 50 puntos básicos se puede asignar directamente a la percepción que de la compañía 1, 2 o 3 exista respecto de su comportamiento también en las redes sociales. Lo que sí sé es que una cuota parte corresponde a ello. Luego, una de las líneas de investigación que tendremos que seguir es qué cuota parte de la mayor prima de riesgo o la mejor apreciación de precio corresponde a la mayor reputación que se da de una compañía en nuestras redes sociales.